Iniciamos la teórica Sistemas de representación geométrica. Y vamos a ver qué es un sistema. Es un conjunto de elementos que guardan entre sí reglas y normas en base a un código preestablecido. Por eso, los sistemas de representación geométrica son aquellos que establecen una correspondencia consistente entre el espacio tridimensional y el plano bidimensional. Son, para los diseñadores, sistemas de prefiguración. Esas ideas que surgen en nuestra mente se pueden plasmar a partir de estas representaciones geométricas que son diferentes a las percepciones que podemos plasmar en un croquis. Y podemos hablar de modelos de representación. Los registros perceptivos no están sujetos a normas o reglas. El dibujante imprime su interpretación personal de ese espacio, de esos objetos, y es un dibujo muy representativo. Acá le estamos mostrando un croquis que habitualmente hacemos en el parque de la memoria, utilizando el visor como instrumento de registro. Y por otro lado tenemos otro modelo de representación, que son los registros sistemáticos. Son los que vamos a aprender en esta unidad. Están sujetos a normas, convenciones. Representan de forma unívoca a nivel universal el elemento representado. Claro para todos aquellos que comprenden el idioma y el lenguaje. Es un dibujo muy abstracto que puede tener alto o mediano grado de iconocidad. Y básicamente, cuando hablamos de sistemas de representación geométrica, hablamos de sistemas de proyecciones. Dos grandes grupos, cilíndricas y cónicas. Dentro de las cilíndricas, las ortogonales y las oblicuas. Básicamente tenemos los mismos elementos. Un objeto, rayos proyectantes, un plano donde se proyecta, una proyección. El foco puede estar en el infinito, en el caso de las cilíndricas, o puede estar en un lugar determinado, en el caso de las proyecciones cónicas. Y acá tenemos dibujos de esas proyecciones. Proyecciones horizontales, verticales, oblicuas, axonometrías, con desplazamiento, lo que vemos en la primera parte, y dibujos con proyecciones cónicas, con perspectiva por método, que nos permiten dibujar otro tipo de espacios, en donde básicamente podríamos decir que entre las dos situaciones, en la cilíndrica yo puedo medir sobre el objeto. Por eso son los sistemas que se utilizan para poder construir objetos, desde un vestido hasta un edificio, pasando por objetos industriales o un parque o algún elemento particular que necesito construir para una escenografía, en el caso de imagen y sonido. Y las proyecciones cónicas me van a permitir a mí, en este caso, poder referirme al clima de ese espacio, a la sensibilidad que tiene ese objeto, a las posibilidades que tiene más relacionadas con la percepción en el tipo de proyecciones cónicas. Los sistemas de representación geométrica tienen algunas características. Son dibujos de precisión. No hay lugar para el equívoco o la contradicción. Hay una perfecta correspondencia entre los puntos del espacio tridimensional de ese objeto y los del plano. El observador siempre se ubica en el infinito, es anónimo. Permite la medición sobre el dibujo en dos dimensiones del espacio, y todas las medidas se corresponden a las reales en la escala en que fueron representadas. Y el dibujo no aparece como unidad, sino que es una multiplicidad. Ofrece imágenes parciales que el cerebro debe reconstruir en una totalidad. Por eso se dice que es un lenguaje abstracto, altamente codificado, que es importante aprender a manejar. Vamos a trabajar con las proyecciones de un objeto, en este caso un punto. Los elementos del sistema son el objeto, que es el punto A, los planos de proyección, el famoso triedro, plano horizontal, plano vertical, entre ellos siempre tenemos 90 grados ortogonales, el foco, que es el origen de los rayos proyectantes, que está en el infinito, los rayos proyectantes, que son siempre perpendiculares al plano, y las proyecciones. ¿Qué es lo que ocurre con el punto A? En este caso voy a tener un triedro, tengo tres proyecciones.
paso el rayo proyectante por el punto A y voy a tener, cuando me encuentro con el plano 1, el plano horizontal, la proyección horizontal A1. En el caso del plano vertical 2, voy a tener el rayo proyectante siempre perpendicular al plano y voy a tener la proyección A2. Y en el caso de la proyección A3, el mismo sistema. En este caso estamos trabajando con un segmento. El objeto es el segmento AB. Los elementos del sistema son los mismos. Un triedro, focos en el infinito y proyecciones. En este caso vamos a tener en el plano horizontal una proyección horizontal. ¿Por dónde van a pasar los rayos proyectantes? Por los extremos del segmento. Voy a tener la proyección del punto A1, voy a tener la proyección del punto B1. Y voy a tener el segmento A1, B1. Si yo proyecto el segmento AB en el plano vertical 3, lo que voy a tener es la proyección A3, la proyección B3, 1 y voy a tener un segmento. Y en este caso, si yo proyecto el segmento en el plano vertical 2, voy a tener un punto. Lo voy a denominar A2, B2. En este caso vamos a tener la proyección de un plano. El objeto, que es el plano, los planos de proyección, un triedro, el foco de proyección y las proyecciones. En este caso tenemos el plano ABCD, que lo vamos a proyectar sobre el horizontal, el plano 1, rayo proyectante, me define el punto A1, el punto B1, el C1, el D1. 1 y me queda el plano de proyección. Si hago la proyección del plano sobre el plano 2, paso los rayos proyectantes, el C y el D me van a coincidir en un punto, el A y el B me van a coincidir en otro punto, 1 y me va a quedar un segmento, el A2B2 y el D2C2. Lo mismo para la proyección de este objeto o plano sobre el plano C3. Y por último, analizaremos las proyecciones del cubo. Como siempre tenemos el objeto, que es el cubo, los planos de proyección, el triedro, siempre perpendiculares entre sí, el foco, que es donde está ubicado el observador, anónimo y en el infinito, y las proyecciones. El sistema tiene que ver con pasar por los puntos notables, en este caso del cubo, de las caras de este cubo, de sus vértices, rayos proyectantes, que me van a ir definiendo determinados puntos, buscando esas coordenadas que tiene este objeto en el espacio, refiriéndolas a planos. Voy a definir 4 puntos, voy a unir esos puntos y voy a tener en azul la proyección de esta cara del cubo. Lo mismo voy a hacer con la proyección de los puntos notables hacia el plano 2, que me van a definir esta proyección, y lo mismo voy a hacer con los puntos notables de esta cara, me van a permitir definir esta proyección. Y acá vamos a tener una serie que nos cuenta, arrancando de lo que es el triedro y el objeto en el espacio que estuvimos analizando. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un rebatimiento de los planos del triedro y hay un pasaje de la tridimensión a la bidimensión. En el paso 3 vemos cómo quedan dibujadas las proyecciones en el plano. Si ustedes se fijan, hay coincidencia entre este plano y este, entre el rojo y este, la proyección vertical, y entre este plano y el amarillo. Y si recordamos lo que hablamos hace unos instantes, habíamos dicho que cuando dibujamos en el sistema de proyecciones, el objeto dibujado no aparece como una unidad, sino como una multiplicidad, ofreciendo imágenes parciales que el cerebro debe reconstruir en una totalidad.
Este es el cuerpo que estamos representando en el sistema de representación geométrica. Y estas son las proyecciones que tiene ese cuerpo en un triedro, y esto es lo que nosotros vamos a aprender a dibujar. Y acá vamos a ver que aparece una línea, la famosa línea de tierra. ¿Qué es la línea de tierra? Es la línea intersección entre el plano vertical y el horizontal del triedro. Tiene nombre propio, se llama línea de tierra y tiene una forma de dibujarse particular, pero a partir de esta línea nosotros vamos a tomar todas las alturas que correspondan a nuestro objeto. Acá vamos a tener tres casos de ubicación de objetos respecto a los planos. Siempre tenemos un triedro, los planos del triedro están por afuera del sistema, ¿sí? Del objeto. En este caso tenemos la misma estructura, pero aparece un plano particular que se llama corte, el plano de corte, que es este verde que yo tengo acá. ¿Qué es lo que hace este plano? Me corta el objeto y me permite ver su interioridad. Si yo corto el objeto y hago la proyección de ese corte, voy a empezar a tener esta proyección. Y por otro lado, acá tengo un diedro, un caso particular, en donde yo voy a tener un plano horizontal, pero el plano vertical ya no es paralelo a las caras del cubo, sino que es oblicuo. De esa forma yo voy a observar, cuando hago las proyecciones, una proyección oblicua. Yo no voy a ver una cara del objeto, sino voy a empezar a ver dos caras del objeto. Acá vamos a experimentar con una lámina que ustedes van a tener que resolver, que son las proyecciones de un cubo. Tenemos nuestra proyección horizontal, que está dada. Tenemos tres líneas, que son las famosas líneas de tierra, en donde yo voy a dibujar la proyección vertical, en este caso, la proyección vertical oblicua en este, y el corte AA en este, que serían los tres casos que analizamos con anterioridad. Lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestra proyección vertical. Para eso, continuamos con nuestros rayos proyectantes hasta la línea de tierra, siempre a 90 grados. Elevamos lo que sería la altura de nuestro cubo. Si estamos trabajando en escala 1 en 2, vamos a medir 3 centímetros de ambos lados. Unimos y tenemos nuestra primera proyección vertical. Vamos a dibujar nuestro corte. Lo primero que hacemos es seguimos nuestros rayos proyectantes hasta encontrarnos con la línea de tierra. Después medimos 3 centímetros de altura, que es la altura que tiene el cubo, 3 centímetros, y unimos, tal cual hicimos en el caso anterior. ¿Qué es lo que vamos a dibujar ahora? Nosotros estamos cortando el objeto, quiere decir que vamos a ver su interior. ¿Qué es lo que vamos a dibujar? El interior del cartón. Nosotros definimos que en la escala 1 en 2, esta distancia de cartón va a ser 3 milímetros. Vamos entonces a dibujar el interior a 3 milímetros del exterior y vamos a tener otro cuadrado. ¿Cómo vamos a identificar que esto es un corte? Le vamos a hacer una implantación a 45 grados cada 2 milímetros, y de esa forma yo comprendo que eso es un corte. Es el código que estamos utilizando. Queda otra cuestión. Yo necesito saber si las alturas de estos dos objetos, de este cubo y de este cubo, están bien tomadas. Para lo cual lo que vamos a hacer es prolongar las dos líneas de tierra. Vamos a trazar una recta a 45 grados con respecto a la horizontal. Y vamos a prolongar las alturas de ambos cuerpos, ¿sí? De ambas proyecciones, y vamos a ver que coinciden perfectamente. Esto quiere decir que está bien trazado las proyecciones. Para hacer la proyección vertical oblicua, lo que voy a hacer es girar la hoja. Voy a despegar la hoja, que está pegada en mi tablero, y la voy a girar. ¿Cuánto la voy a girar? Lo suficiente para que me coincida con mi paralela. Tengo mi proyección horizontal
la línea de tierra donde voy a dibujar mi proyección vertical oblicua. El procedimiento es exactamente el mismo. Primero, sigo con los rayos proyectantes hasta la línea de tierra. ¿Cuáles puntos? Los puntos notables, los vea o no los vea. ¿Qué hago después? Tomo las alturas. 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Esta la dibujo punteada porque el observador está ubicado en este sector y esta arista no la está viendo, pero sí la necesito construir. Y está acá 3 centímetros, que es una arista visible. ¿Qué hago después? 1. Y ya tengo resuelta la proyección oblicua. Por último, vamos a ver cómo se dibujan las proyecciones de la pirámide. Mis datos, la proyección horizontal, la ubicación de las líneas de tierra y qué es lo que voy a tener que dibujar, una proyección vertical en este caso, un corte, una proyección vertical oblicua. Vamos a ver la diferencia de los planos. En este caso yo tengo un plano que es paralelo, ¿sí?, a la cara, en este caso de la pirámide. Tengo un plano paralelo, ¿sí?, y en este caso tengo un plano oblicuo. Este es el que me va a permitir dibujar la proyección vertical oblicua. ¿Qué hacemos? Primero pasamos los rayos proyectantes por los puntos notables. Después tomamos las alturas. En este caso hay una altura notable, que es la altura de la pirámide. Yo voy a proyectar hasta la línea de tierra y voy a tomar la altura. En escala 1 en 2, la altura van a ser 5 centímetros. Después, 1, los puntos y dibujo mi proyección vertical. Vamos a dibujar ahora el corte. Arrancamos dibujando una proyección vertical completa. Seguimos con los rayos proyectantes hasta la línea de tierra. Tomamos el punto notable, que son los 5 centímetros a partir de mi línea de tierra. Dibujamos y cerramos nuestra pirámide. ¿Qué tenemos que plantear ahora? El corte. Cuando yo observo algún tipo de línea que atraviesa mi cuerpo, me está planteando el sistema que hay un plano de corte. En este caso el corte se llama AA, se denomina en sus extremos. Y me está diciendo que el observador está parado de este lado y que el plano de proyección está detrás del objeto. Siempre que tengo un plano de corte, yo lo tengo que trasladar a la proyección vertical para hacer la verificación de altura. Voy a tener que encontrar algún punto notable que me permita encontrar cuál es la altura de ese corte. Los puntos notables van a salir de la intersección del plano de corte y la arista. Subo siempre a 90 grados con respecto a la línea de tierra, subo y se va a intersectar con estos dos segmentos. 1. Implanto. Esto me dice a mí que esto es un corte. Voy a hacer una implantación a 45 grados en lápiz cada 2 milímetros y esa implantación va a ser un código que me va a permitir a mí expresarle a otros que eso es un corte. Ahora vamos a verificar la altura, si yo lo que hice está bien dibujado. Para eso, continuamos las líneas de tierra. Trazamos a 45 grados una recta. Unimos el corte y la intersección con el plano de corte. Eso me está diciendo a mí que está perfectamente dibujado la proyección. Como siempre, vamos a girar la hoja para dibujar la proyección vertical oblicua, siempre pensando que es imprescindible que la hoja siempre esté fijo al tablero o a la mesa. Y acá tenemos a nuestra pirámide. Como ustedes ven, la proyección, el plano de proyección, no es paralelo a las caras, sino que es oblicuo. El sistema para dibujar las proyecciones verticales oblicuas de la pirámide es exactamente el mismo que vimos recién. Primero llegamos con los rayos proyectantes a la línea de tierra. Después, ¿qué viene? La altura, el punto notable que tiene mi pirámide. Voy a medirla a partir de la línea de tierra, 5 centímetros. ¿Qué voy a hacer después? Empezar a encontrar las aristas.
esta arista, esta arista, esta arista. Y acá me queda una, escondida. La necesito construir igual. Es una arista no visible, pero es una línea de construcción que yo necesito dibujar. Y acá vamos a observar una de las láminas que ustedes van a tener que dibujar. Siempre vamos a tener en la parte superior las volumetrías. Estas volumetrías son similares a las que ustedes ya dibujaron en las láminas anteriores. Isométrica, caballera y militar, escala 1 en 2 de los cuerpos que construyeron. Y acá tenemos el desarrollo de proyecciones. Proyección horizontal, proyección vertical, oblicua y corte, como vimos en el caso del cubo y la pirámide, pero en este caso estamos viendo el medio cubo. Si ustedes se fijan, yo le estoy adjuntando también una lámina en donde vamos a ver el tema de los espesores del cartón en el medio cubo y cómo se calculan. Se los dejo de tarea para que lo vayan viendo. El cilindro, que es otro de los cuerpos que ustedes van a dibujar, también les dejo tarea. Por un lado, en las láminas que le estoy dejando para imprimir en los PDF, le estoy dibujando las líneas de construcción de cada una de las caras, bases de los cilindros para que no tengan inconvenientes en su resolución. El sistema de proyecciones es el mismo. Tengo la proyección horizontal, la oblicua, la proyección vertical y el corte. Siempre que hago una proyección, los rayos proyectantes van a venir por los puntos notables, ¿sí? En este caso, tangentes a lo que es la circunferencia. Voy a tomar la altura, ¿sí? 5 centímetros, 5 centímetros, tiene la misma altura que la pirámide y voy a unir. ¿Qué particularidad voy a tener en este caso? Que yo para darle redondez a la superficie, es decir, tanto en la proyección vertical como en la proyección vertical oblicua, voy a tener que hacer un trazado auxiliar que me interesa que ustedes observen y puedan redibujar. Voy a armar una serie de puntos sobre esta circunferencia que van a estar con un intervalo de 15 grados cada uno y que me van a permitir definir puntos que me van a permitir después poder definir una implantación. Me gustaría que lo analicen, lo vean y traten de dibujarlo. Y acá en grande les estamos dejando lo que sería un corte en el cilindro. El mismo caso que vimos con la pirámide. Hay un plano de corte que atraviesa el cilindro. El corte se llama AA. El observador está puesto en esta posición. Voy a tirar rayos proyectantes. Rayo proyectante que pasa por el corte. ¿Sí? Que pasa por el corte. ¿Sí? Y acá voy a tener que dibujar un rayo proyectante que pasa por esa tangente y por esa tangente. ¿Y ahí qué voy a tener yo? Un corte, esto es material interno del objeto y una vista. En este caso estamos dibujando un corte vista. Y hasta acá llegamos. Me gustaría que experimentaran todos, con todos los cuerpos, que pasen por todas las situaciones para tratar de encontrar todos los problemas que tenemos para resolver, pero que vayan haciendo el esfuerzo de poder encontrar ustedes mismos las soluciones. Bueno, buen fin de semana, espero que sigan trabajando y nos vemos. Esto, la semana que viene vamos a tratar de ver si podemos continuar con la teórica como para seguir avanzando en los puntos que no estén claros o que queden pendientes. Buena actividad. Nos vemos el martes.